Bueno, abra su Biblia conmigo en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Hoy voy a hablar un tema muy interesante, así que esté pendiente. Queremos hoy aprender. ¿Me permite predicar con gorra? Sí, es que está muy bonita, me gustó mucho la gorra. Yo amo a papi, dice, ¿sí? Yo amo a papá. Muy bien. Vamos esta mañana a definir, según la palabra de Dios, qué es la masculinidad. Si usted se da cuenta, el sistema que hoy estamos define de muchas maneras qué es ser un hombre, pero realmente nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata ser un hombre. ¿Qué es para este mundo o para este sistema ser hombre hoy en día? ¿Qué es? ¿Quién me dice? Es una construcción social. ¿Qué más? Ser un hombre es aquel que es mujeriego, correcto, aquel que tiene de pronto esa hombría, entre comillas, si tiene una y dos y tres esposas o tres mujeres, si tiene hijos regados por todas partes. ¿Qué otra cosa define el mundo como hombría? El machismo. ¿Qué otra cosa? Barba. O sea, que el que no tiene barba... ¿Qué es? El estereotipo de hombría es el hombre empresario que tiene dinero, aquel que es corpulento tal vez, que es, ¿verdad?, exitoso. Pero este mundo no tiene la capacidad de poder definir con claridad qué es ser un hombre. Por eso lo vamos a mirar hoy a través de la palabra de Dios. Y quiero que comencemos en este primer texto que dice Proverbios 26. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la verdadera hombría? Y dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Diga conmigo, hombre de verdad. Una vez más, hombre de verdad. Una vez más, hombre de verdad. Entonces, mire, hay muchos hombres que piensan que son buenos, pero la Biblia me dice que los hombres de verdad hay pocos, hay escasez de hombres de verdad. Dice la Biblia, ¿quién lo hallará? Si dice quién lo hallará, es porque es difícil de conseguir. Amén. De la misma manera como la Biblia nos habla de la mujer sabia, ¿sí? Dice la Biblia, mujer sabia, la mujer idónea, ¿quién la conseguirá? Es decir, hay escasez de mujeres sabias y de hombres de verdad. En una sociedad, ¿verdad?, que cada vez se desvía y se desvía más, hay escasez de hombres de verdad. Por lo tanto, las señoritas que hoy están buscando casarse, qué difícil me la pusiste, ¿verdad?, dice alguna. Porque no es nada sencillo conseguir un hombre de verdad. Y no quiero esta mañana enfocarme en la masculinidad afeminada que hay hoy. ¿Sí? ¿Sí se puede decir así? O la masculinidad, o los princesos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Feminizados. No quiero hablar solamente de lo exterior, sino que quiero hablar del principio bíblico de lo que es un hombre. Entonces, es difícil hoy conseguir hombres de verdad. Dice un refrán, nacemos hombres o nacemos varones mejor, pero nos hacemos hombres. Nacemos varones, pero nos hacemos hombres, hombres de verdad. Hay muchos que, aunque su género es masculino, nunca logran llegar a ser hombres de verdad. Una de las necesidades más grandes de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestras familias, es que existan o se formen hombres de verdad. Cualquier hombre puede tener hijos, pero solo un hombre de verdad podrá ser un buen padre. Cualquier hombre puede acostarse con una mujer, pero el verdadero hombre es aquel que puede ser un buen esposo. Cualquier hombre puede tener seguidores, pero los verdaderos hombres pueden ser verdaderos líderes. Por eso esta mañana quiero hablarte de 4 principios bíblicos o 4 verdades o 4 características principales que la Biblia nos da sobre quiénes son los hombres de verdad. Salmo capítulo 91, versículo del 1 al 4, dice así, lo voy a leer en la Reina Valera.
Salmo 91 del 1 al 4 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con tus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En pocas palabras, la primera característica de un hombre de verdad es aquel que es protector. Diga conmigo, protector. El mejor ejemplo de hombría es Dios. La Biblia reveló a Dios, o Él se reveló a la humanidad como hombre. Y Dios es un ejemplo, ¿verdad?, de esa hombría de verdad. Dios es nuestro protector. Dios es aquel que nos guarda, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y un hombre de verdad es aquel que es protector para su familia, para sus hijos y para sus generaciones. Un hombre de verdad es aquel que brinda seguridad a su familia. Ese que cuando está en casa la familia se siente segura. Hay hombres que cuando están en casa los hijos quieren que salgan, que se vaya papá. La esposa quiere que el hombre salga de casa porque brinda todo menos seguridad. Pero un hombre de verdad es aquel que brinda seguridad, que brinda protección. Su familia se siente segura cuando papá está en casa, cuando ese hombre está en casa. Pregunto, ¿se siente su familia protegida cuando usted está? ¿O le es indiferente si usted está o no está? Amén. Sí, cuando el niño sabe que papá está presente, entonces de cierta manera siento el respaldo de que está papá y él nos va a cuidar. Pero hay hombres que cuando están, su presencia es ausente y su protección también. Por lo tanto, no hay diferencia si él está o no está. Por lo tanto, tiene que la mujer ser la que protege, y la mujer no fue llamada por Dios para ser la protectora de casa. El protector de la casa es el varón. Hombre, ¿dónde están acá? Diga, yo soy el llamado por Dios para proteger mi casa. Entonces, el hombre de verdad brinda esa protección alrededor, el bienestar a los que están alrededor. Un hombre de verdad es aquel que pelea por su familia y no pelea con su familia. Es aquel que pelea por su esposa y no pelea con su esposa. Un protector es aquel que tiene la autoridad, pero no es autoritario, que tiene fuerza, pero no es abusivo, que tiene sabiduría, pero no es manipulador. Un hombre de verdad es aquel que tiene dominio propio y además usa su autoridad y su poder para edificar su casa. Un hombre de verdad es aquel que usa su poder y su autoridad, ¿para qué? Para construir, para edificar su casa. Entonces, es aquel que se levanta cada día a proteger su casa porque sabe que hay amenazas que son capaces de destruir a sus hijos, a su esposa y sus generaciones. Un hombre de verdad no es aquel que es pasivo frente a las amenazas que sufre su familia. Lastimosamente hay hombres que aún viendo la amenaza que tiene su familia, sus hijos, no hacen nada. Pretenden que todo lo haga alguien más. Aún vienen a la iglesia y le piden al pastor, dice, pastor, ore por mis hijos que están mal, pastor, ore por mi familia que está mal. Es el hombre llamado por Dios para brindar protección, ¿verdad?, a nuestros hijos por todo lo que puede destruirlo. Le pregunto, ¿cree usted que hoy hay amenazas para nuestros hijos? Ideologías de género, confusión, ¿verdad?, intelectual, filosófica, de todo tipo. Hoy los muchachos, miren, los jóvenes tienen una característica. Ellos todavía no están completamente formados, ni su cerebro, ni su cuerpo.
Su cerebro todavía está en proceso de formación. Por lo tanto, un pelado de 14 años, 15, 16, cree que se las sabe todas. Pero su cerebro no tiene la capacidad de identificar realmente lo que es bueno y lo que no. Es más, algunos adolescentes pierden hasta el temor por cosas que hay que tener temor. Con facilidad un muchacho puede agarrar un automóvil y acelerarlo a 180 kilómetros por hora. Pero hay que ver si un adulto es capaz de hacerlo, ¿no? Son los muchachos los que se lanzan en parapente y está el papá que le tiemblan las piernas, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes se acuerda de las locuras que hizo cuando estaba joven? A ninguno hizo cosas. Tan santos todos. Fuimos locos. Hasta nos robamos el carro del papá, ¿sí o no? ¿Alguno se robó el carro? No, yo sí me lo robé una vez. Y me descubrieron. Entonces hicimos cosas porque no medimos las consecuencias. Entonces el muchacho hoy está 24 horas en el teléfono viendo cantidades de cosas que son incorrectas, pero es el padre el que pone protección alrededor. Si el papá no está cuidando de la familia, ¿quién lo hará? Un hombre protector es aquel que educa a su familia, que lo lleva a los pies de Jesús. Mire, lo que tú no le enseñas a tus hijos en casa, lo van a aprender en la calle. Lo que tú no le enseñas a tus hijos en casa, lo van a aprender en la calle. Entonces, los padres, de cierta manera, tienen temor de conversar con sus hijos, de conversar con sus sobrinos, acercársele y decirle, venga acá. La vida se trata de esto. Tenga cuidado en la parte sexual, tenga cuidado con las drogas, busque a Dios, acérquese a la palabra, busque, camine del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Ni la iglesia ni el colegio está llamada a formar hijos. Son los hombres llamados por Dios para formar hijos. Es el padre quien educa en la casa. Es el padre quien da educación bíblica en la casa, pero lastimosamente hoy tenemos una generación de padres que no conocen la Biblia y han delegado esa responsabilidad a las esposas, y no es la mujer la que debe llevar la responsabilidad espiritual de la casa, es el varón. Amén. Están calladitos, hermanos. ¿Qué pasa? Es el hombre. La primera fuente a donde la esposa tiene que ir a preguntar algún asunto bíblico o de la vida es el esposo. Pero cuando la mujer ve al esposo, un ignorante de la Biblia, una persona espiritualmente seca, es cuando recurren pues a los líderes y al pastor, pero es el hombre, a la primera persona que la esposa debe acudir, o los hijos, en busca de respuestas. Papá, en el colegio me enseñaron que la masturbación es normal. ¿Qué piensas tú? Y tu pensamiento tiene que estar alineado al pensamiento de Dios. Y es el padre el que debe dar instrucción, es el que debe dar conocimiento. Si tu esposa no te busca para buscar salidas espirituales, si tus hijos no te ven como una autoridad espiritual en casa, tienes un problema que arreglar. Amén. ¿A dónde van tus hijos cuando quieren saber algo? ¿A dónde acuden tus hijos cuando necesitan aprender? El hombre de verdad siempre está dispuesto a proteger a sus hijos, enseñando valores y principios de la palabra de Dios. Enseñar a los hijos a amar a Dios y a obedecerlo. Amén. Dice un dicho que es mejor criar niños fuertes que reparar hombres rotos. Por la ausencia de padres se levantó una generación de hombres rotos. Y es lo que vemos hoy. Porque hay carencia de masculinidad, porque no hubo instrucción de papá. Y si el enemigo tiene un plan bien establecido, es hacer que el padre sea ausente. Por lo tanto, usted ve hoy la mayoría de las casas son hijos a quien los padres abandonan, y la madre cabeza de familia. Los días del padre salen todos los memes diciendo, soy papá y mamá. Mentira. Hoy no se celebra el día de la mamá luchona, no. Hoy es el día del padre. Hoy es el día del ¿qué? Está bien por la mamá que le tocó sola,
Pero una madre jamás podrá reemplazar lo que le toca al padre hacer. Es un diseño roto, no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es papá y mamá, papá autoridad, nuestra madre que nos instruye y nos acompaña, pero es el hombre quien es llamado por Dios para eso. Y la ausencia de hombres está haciendo que se levante una generación afeminada, sin principios bíblicos, que son de fácil manipulación, hombres quebradizos, que no tienen carácter y que su sí no es sí y su no no es no. Amén. Entonces, cuando, pastor, ¿y qué hago si soy madre soltera? Busque del Señor y créale al Señor y busque una iglesia donde sus hijos tengan liderazgo espiritual, donde vean figuras masculinas. Sométalos a la congregación donde ellos sirvan a Dios y tengan que aprender de un hombre quien les modele. Eso es la iglesia, una familia. Amén. Una familia. Entonces, entendamos que es mejor criar hijos fuertes que reparar hombres rotos. Ahora, cuando se trata de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a honrar a Dios y de servirle, tu consejo es muy importante, pero es mucho más importante tu ejemplo, porque vale más que 1000 sermones. Diga conmigo, es mucho más importante mi ejemplo que mi consejo. En una oportunidad, un abogado en la ciudad de Chicago, era un abogado muy eminente, tenía mucho dinero, era un hombre muy reconocido, y todas las mañanas él salía a su bufete, pero tenía un problema. Su problema era el alcoholismo. Y salía de su casa todas las mañanas antes de llegar a su oficina y entraba a un bar de la ciudad y tomaba alcohol y luego se iba a trabajar. Una mañana ese abogado salió y no se dio cuenta que dejó la puerta abierta de su casa. Ese día estaba cayendo mucha nieve y entonces su hijo de 6 años, al ver la puerta abierta, comenzó a seguir a su papá. Y lo pudo seguir porque en la nieve habían quedado cada una de las pisadas del padre. Y este abogado, antes de entrar al bar, volteó y se dio cuenta que su hijo a lo lejos lo estaba observando. Ese día, este hombre tomó una decisión, porque él entendió que las huellas que él estaba dejando, alguien más las iba a recorrer. Y esas huellas las recorrería sus generaciones y sus hijos. Cada hombre deja huellas. Este hombre estaba llevando a sus hijos a continuar con un legado de muerte y de maldición hacia el alcohol. Y mi pregunta en esta mañana para los hombres que están acá, los hombres de verdad que estamos aquí, los hombres de verdad, amén. ¿Dónde están llevando tus huellas? ¿Hacia dónde estás guiando las huellas de tu familia, de tus generaciones? Tú como líder, ¿qué estás enseñando a tus hijos? ¿Qué están viendo tus hijos de ti? Porque ellos sin duda alguna seguirán a su padre. ¿Usted no se ha dado cuenta que la mayoría de padres que han dejado malas huellas, los hijos las repiten? Pues es muy complicado conseguir personas que de cierta manera cambien el rumbo de lo que vieron de su familia o de su padre en este caso. Pero hay muchos hombres que hoy están repitiendo la historia de lo que vieron a su papá hacer. Y su papá fue alcohólico y ellos son alcohólicos, y su papá fue maltratador y ellos son maltratadores, y su papá fue mujeriego y ellos son mujeriegos. Y la única manera de que eso pueda cambiar es porque Dios interviene en la vida de las personas, porque Dios nos cambia de oscuridad a su luz admirable. Pero sin la ayuda de Dios y sin la decisión, todo lo que tú haces está guiando a tu esposa, a tu familia, ¿verdad?, hacia la dirección donde tú vas. Entonces es importante que tú y yo entendamos que debemos guiar a nuestra familia a un lugar seguro. Diga conmigo, un lugar seguro. Tus huellas dejan un camino hacia la bendición. Qué rico es que el hijo vea al padre orando. Qué rico es que el hijo vea a su padre esforzándose por buscar a Dios, por amar a Dios. No siendo perfectos, pero sí
haciendo lo correcto. Qué bueno que los hijos vean que papá ama la casa de Dios, que papá ama la obra de Dios, que papá ama a Dios, que papá obedece a Dios. Ver a sus papás que han pasado por problemas, tribulaciones, aflicción, cantidad de circunstancias duras, pero no se sueltan de Dios. Eso les da a los hijos identidad y carácter. Amén. Hombres de verdad somos aquellos que protegemos a nuestra familia. Diga conmigo, yo soy un protector. Número 2, el hombre de verdad es aquel que provee para su casa. Es proveedor. Proverbios 13:22 dice, el hombre de bien o el hombre de verdad deja herencia a sus nietos. Imagínense la cantidad de herencia que tiene que dejar para que no solamente alcance para los hijos, sino para los nietos. Pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. El hombre de verdad, si deja herencia a sus nietos, es porque primero dejó herencia a sus hijos. Ahora, cada vez que hablamos de provisión, las personas piensan en dinero. Y el grado de provisión de dinero, ese es el más básico y es el más común entre los hombres, aún sin Dios. Hay algunas personas y algunos hombres que piensan porque dan dinero, lo están cumpliendo todo. Y cuando la Biblia habla de provisión, no habla de dinero. Ese es el grado más básico, como le dije. Hasta los impíos y los hombres malos dan dinero. Por una o por otra razón. O porque el gobierno los obliga. ¿Cómo se llama eso que dan cuando? La cuota alimentaria o la manutención de los hijos. El gobierno los obliga y dan dinero. Pero hay padres que simplemente porque trabajan todo el día y traen dinero a casa, creen que entonces están cumpliendo con el llamado de Dios. Pero la provisión va mucho más allá que dar cosas a los hijos. Un hombre proveedor es aquel que es generoso con su tiempo, es generoso con sus palabras, con su afecto, su cariño, su dedicación, su sabiduría, su acompañamiento y su respaldo a su familia. Un hombre de verdad entiende que Dios lo puso para proveer todas las necesidades de su casa. Diga conmigo, todas. No solo plata, todas. Si mi hijo necesita un consejo, ahí estoy. Si necesita tiempo, ahí estoy. Si mi esposa necesita de mí, ahí estoy disponible para ella. Pero el hombre llega del trabajo y piensa que su jornada terminó. Y es cuando su familia requiere de él. Por eso el hombre fue diseñado por Dios para no ser perezoso. Hay dos cosas que no caracterizan a los hombres: la pereza y la cobardía. El hombre por naturaleza es protector. Cuando hay una amenaza en la casa y suenan unos pasos abajo, hay un ladrón. Algunos hombres de hoy dicen, amor, anda tú. Anda, a ver quién entró. Tengo miedito. No, el hombre de verdad es protector. Si hay una amenaza, el hombre es capaz de dar su vida por su familia. Si hay una amenaza, se baja del carro y se agarra con quien sea. Da su vida. Somos protectores por naturaleza. Pero también somos esforzados por naturaleza. No puede existir un hombre que vea a su familia aguantando hambre y está durmiendo en la casa. No es una característica de un hombre de Dios o de un hombre de verdad. El hombre de verdad es esforzado. Se levanta temprano, se acuesta tarde y llega del trabajo cansado a seguir proveyendo. Que llega a la casa y quiero sentarme en el sillón, atiéndanme. No, el hombre de verdad no es un hombre que demanda de su familia, sino que provee a su casa. Amén. Aún cuando está agotado, aún cuando está afligido, somos proveedores. Un hombre de verdad no es un consumidor, es un contribuidor. Amén. Ese machismo latinoamericano que el hombre llega, y está bien que nos atiendan, a todos nos gusta que nos atiendan, pero lastimosamente no estamos dispuestos a contribuir con la edificación de nuestra casa, contribuir con la educación de nuestros hijos.
Creemos que es la mamá la que tiene que hacerle la tarea matemática. ¿Por qué el padre no puede ayudar? Porque no podemos sentarnos con nuestros hijos, alimentarles, darle la comida, cambiar un pañal. Amén. Yo en mi vida cambié un pañal. Nunca. Pero hice otras cosas. Mientras mi esposa cambiaba pañales, yo limpiaba la casa y me volví un experto en trapear y barrer. No hay nadie que me gane en esa área. Tengo un PhD, un posgrado en barrer y trapear. Porque yo he entendido y hemos entendido, y los hombres de verdad entendemos, que en la casa se provee. Imagínense, la esposa todo el día con el niño en los brazos y llega el varón, voy a dormir. Entonces el varón piensa, voy a llegar a la casa a dormir. Y la esposa piensa, cuando él llegue, le voy a entregar el bebé, porque lo tuvo todo el día. Hermanos, el hombre de verdad llega a ayudar, llega a proveer. No es una carga para la familia, es un proveedor. ¿Ustedes han visto hombres que son carga para la esposa? Párate, alístate, trabaja, limpia el plato, recoge las mesas, un hijo más. Literal. Lo que le falta es, te cambio el pañal. De por sí que hay un desequilibrio por la caída del hombre. En Génesis capítulo 3, la mujer por naturaleza tiende a querer usurpar el lugar de autoridad del hombre. Y más cuando el hombre lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque no ejerce lo que tiene que ejercer. Entonces la esposa cree que no tiene 2 hijos, sino que tiene 3 hijos. Porque el hombre no es capaz de ser proveedor para su familia. Si usted ve a su esposa agotada, si usted ve a sus hijos que requieren de una tarea, si usted requiere y ve alguna necesidad en su casa, usted como hombre de verdad es un proveedor. ¿Es un qué? Proveedor. Así es, Dios lo ha puesto para proveer. Ahora, la Biblia nos enseña que nosotros debemos dejar 2 cosas a nuestros hijos. Número 1, debemos dejar herencia. Y número 2, debemos dejar legado. Y herencia y legado no es lo mismo. Herencia es lo que dejas a tus hijos. Y legado es lo que dejas en tus hijos. Es diferente. Lo voy a repetir. Herencia es lo que dejas a tus hijos. Legado es lo que dejas en tus hijos. Si un hombre de verdad deja herencia y deja legado. Tú puedes dejarle a tus hijos 10 casas y estás dejando herencia. Pero si no dejas nada en ellos, te está faltando una parte. Debemos ser hombres de verdad para dejar marcas en ellos. Dejar marca en nuestros hijos. Se llama legado. La casa tal vez a su hijo se la quiten, pero el legado jamás se pierde. Tú estás sentado aquí hoy porque tuviste un padre que de cierta manera, no sé cómo fue tu papá, pero en mi caso dejó legado en mí. Y el legado que dejó en mí fue amar a Dios por encima de todas las cosas. El legado que dejaron mis padres en mí fue ver una familia que servía y que amaba a Dios con todo su corazón. Tal vez económicamente no me dejaron fincas, pero sí me dejaron cositas. Me dieron lo mejor, pero dejaron en mí un corazón para Dios. ¿Qué estás dejando en tus hijos? ¿Y qué estás dejando a tus hijos? Porque hay hombres que cuando mueren le dejan a sus hijos y a su esposa deudas. En vez de dejarle herencia, le das deuda. Por lo menos compre un seguro de vida, hermano. Por lo menos. Que usted se muere y está con el Señor y su esposa aquí pagando las deudas de usted. Y en el funeral llega la esposa y llega la que era la otra esposa. Y llega la amante y se reúnen las 3 en el funeral. Y se han enterado de cosas como esa en el funeral. ¿Y tú quién eres? Yo soy el esposo. Y yo también soy esposa. ¿Cómo así?
Herencia, legado. Herencia, legado. Herencia, legado. Voy a dejarle a mis hijos el legado que sirvan a Dios. Si logro eso, me doy bien servido. Amén. Número 3. Un padre es un verdadero hombre. Un hombre de verdad es aquel que es promotor. Diga conmigo, promotor. Salmo 112, 1 y 2. Dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Diga conmigo, están hablando de mí. Están hablando de mí. Mis hijos tendrán éxito en todas partes. El salmista nos enseña que lo que un hombre siembra en sus hijos, ellos lo van a cosechar. Lo que tú estás sembrando en ellos hoy, más adelante, ellos lo van a recoger. Los hijos, y escúcheme, porque hay personas que piensan que para qué vivimos de manera justa. Porque hoy el mundo nos dice otra cosa, haga trampa, sea como los demás, viva bien, viaje, no importa lo que tenga que hacer. La Biblia dice que el hombre justo, que la gente íntegra, que la gente honesta cosechará éxito, victoria y bendición, y que nuestros hijos serán una generación bendita. Ese es el legado que estamos dejando. Cada vez que tú le crees a Dios, que te levantas a caminar para Dios, que te levantas a orar en la mañana, hoy que estás aquí sentado en la iglesia, estás sembrando para tu generación. Y cada vez que siembras para la carne, para que la desobediencia, el deshonor ante Dios, también se está sembrando para tus hijos. Nosotros somos hombres de verdad que sembramos para que nuestros hijos recojan. Amén. Tú como padre eres la plataforma para tus hijos y tu familia. Y te lo voy a enseñar de esta manera. Tu familia está en tus hombros hoy. Ahora, tú no determinas hasta dónde van a llegar tus hijos, porque eso lo determina Dios. Pero tú sí determinas desde dónde van a empezar. Y hay una gran diferencia entre empezar de cero y empezar más adelante. No podemos saber hasta dónde Dios va a llevarles. Oramos y creemos que les va a llevar muy lejos. Y tenemos la seguridad que si somos hombres de verdad y hacemos lo correcto, nuestros hijos tendrán éxito. Pero es importante dónde van a empezar. Miren, yo vi un video en las redes que me llamó mucho la atención y pusieron a muchos jóvenes así en una línea y el premio era ganarse $100. Entonces comenzaron a hacer algunas preguntas. Dijeron, los jóvenes que crecieron con papá y mamá den 2 pasos adelante. Y algunos dieron 2 pasos y otros quedaron atrás. Luego dijeron, los jóvenes que tuvieron universidad paga 2 pasos adelante y seguían avanzando. Los jóvenes que tuvieron una educación cristiana en casa, 2 pasos adelante. Y así fueron preguntando hasta que vemos el panorama de la carrera y habían unos muy adelante y habían unos muy atrás. Estaba más cerca de la meta el que tuvo padres, el que tuvo una buena educación, el que conoció a Dios desde pequeño, tiene ventajas. ¿Por qué tiene ventajas? Porque el padre hizo la tarea por el hijo. Hay gente aquí hoy sentada que no tuvo padres, que no tuvo oportunidad para estudiar, que su contexto fue muy rudo en la vida. Por lo tanto, comenzaron desde más atrás. Y cuando suena el silbato de empezar, hay unos que llevan ventaja. Y esa es la tarea que tenemos nosotros los papás. No es lo mismo un niño que creció sin papá y sin mamá, rodeado de alcohol y de un contexto terrible, a uno que creció en una familia cristiana. No es igual. Por lo tanto, hay unos que pueden ir más adelante. El que está atrás, ¿qué le toca hacer? Empezar a esforzarse para hacer lo que su papá no hizo. Aquel niño que tuvo un padre que no fue alcohólico, le queda mucho más fácil
que aquel que ha visto alcohol en su casa. Aquel que comenzó viendo a papá amando a mamá, le va a ser mucho más fácil tener un matrimonio saludable, porque vio cómo se trata a una mujer. Pero aquel que no lo vio, entonces va a comenzar mucho más atrás. Hombre, tú eres la plataforma de tus hijos y tus hijos están en tus hombros. Por lo tanto, esfuérzate o esforcémonos para que nuestros hijos comiencen más adelante y que nosotros podamos ser los que abren camino a ellos. Amén. Abre camino a tus hijos. No es lo mismo que tus hijos comiencen desde cero a que comiencen y aprendan el oficio que tú haces y que tú le dejes a sus hijos una empresa y que ellos aprendan a administrarla y comiencen desde ahí. No es lo mismo comenzar un ministerio desde cero a que lo heredes de tu padre. No es lo mismo. Amén. No es lo mismo comenzar teniendo casa, porque hay hijos que se casan y ¿qué hace el padre? Aquí está una casa para ti, hijo. A comenzar a comprar tu casa. No me diga que es lo mismo. No es lo mismo el hijo que puede estudiar en una buena universidad a aquel que no pudo estudiar. No es lo mismo. Así que hijos, si sus padres han sido de los que le ha dado buen estudio, los que le ha dado buen ejemplo, le ha dado una visión de Cristo, usted tiene a de los mejores padres que pudo haber tenido. Y si usted fue de los que no tuvo esos padres, de todas maneras bendígalo, porque usted hoy tiene un nuevo corazón. Y ahora Dios lo ha aceptado y lo ha adoptado como su hijo. Y todas las falencias que usted no tuvo, Dios va a suplirlas. Dios va a suplirlas. Porque miren, hay gigantes que muchas veces una generación tiene que pelear contra ellos. Pero la generación anterior no estuvo dispuesta a derribar esos gigantes. Entonces miren, cada generación tiene sus gigantes y tenemos que luchar contra ellos. Pero yo no puedo dejar mis gigantes vivos en mi generación porque mis hijos tendrán que luchar contra mis gigantes y los de ellos. Y le voy a poner un ejemplo para que usted entienda el contexto. Si usted le ha tocado luchar contra la pobreza es un gigante que hay que derribar. Y la pobreza es causada por la pereza. Amén. La pereza es una de las raíces por la cual la gente es pobre y la mala administración. Entonces, si usted no lucha contra ese gigante y en el nombre de Jesús lo vence, sus hijos también tendrán que luchar con el mismo gigante que usted. Si usted tiene un problema de pornografía hoy y de inmoralidad sexual, usted no está derribando el gigante que tiene que derribar hoy, para que sus hijos puedan en la siguiente generación ser libres de ese gigante. Pastor, ellos no me ven, pero los demonios operan de la misma manera en el mundo invisible, y aunque usted no crea, la inmoralidad es de las peores cosas que se aferran a las generaciones de las familias. Entonces, si yo no estoy dispuesto a luchar ahora por mi familia, contra la pobreza, contra la inmoralidad, contra la división, contra la violencia, ellos tendrán el camino más difícil. Tendrán que luchar con lo que yo no pude luchar o con lo que yo no pude vencer. ¿Me estoy explicando? Entonces, es mi responsabilidad vencer hoy, vencer la pereza. ¿Cuántos hijos tienen que ver a sus padres divorciados? Pues yo voy a luchar para no divorciarme. Voy a creerle a Dios para mantener un hogar correcto. Y ellos no tendrán que lidiar con el mismo problema. Un hogar donde la mujer es la que manda se llama matriarcado. No es un diseño de Dios. Y se va de generación en generación. Entonces tu hijo ve el modelo donde la casa manda mamá. Y papá no tiene opinión. Y su opinión es mande, señora. Sí, señor. Todo lo que usted diga. El hijo ve el modelo. Se repetirá. Amén. Más entre nosotros. Más entre nosotros. No será así. Un hombre de verdad ayuda a su esposa y a sus hijos a brillar. Un hombre de verdad entiende que su esposa no es competencia, sino que es complemento. Un hombre de verdad entiende que su esposa no es rival, sino es su ayuda. Si tú quieres llegar a un nivel más alto, necesitas ayuda. Si tú quieres llegar a la cima de una montaña, debes entender que solo te vas a tardar, tal vez lo logras.
pero con una ayuda, que es tu esposa, será más rápido y será más fácil. Por eso la Biblia dice, mejor son dos. Pero si cada uno jala para un lado distinto, la casa dividida no prospera. Y vamos a hacer una conferencia de parejas el próximo mes, pero va a estar buenísima. Voy a dictar esa conferencia de parejas, porque quiero enseñarle a la iglesia el rol de la esposa y el rol del esposo, porque hoy en día no lo saben. Y en la casa, en vez de haber dos personas que se ponen de acuerdo para extender el reino de Dios, lo que hay es dos rivales. ¿Quién logra primero sus sueños? Es que es mi trabajo, es que es el mío, es que es mi sueño, es que es el mío. División. Y no estamos para competir, estamos para ser complemento. Amén. Dígale a su esposa, tú eres mi complemento. Aunque a veces pareces una piedra en el camino. Aleluya. Cuando tus hijos son pequeños, disciplina a tus hijos. Cuando tus hijos son jóvenes, afirma a tus hijos. Cuando tus hijos son adultos, confía en tus hijos. Pero todo el tiempo, ama a tus hijos. Amén. Lo voy a repetir. Cuando tus hijos son pequeños, disciplina a tus hijos. Cuando son jóvenes, afirma a tus hijos. Y cuando son adultos, confía en tus hijos. Todo el tiempo, ama a tus hijos. Cuarto y última característica de un hombre de verdad. La primera era, el hombre es protector. En segundo lugar, el hombre es proveedor. En tercer lugar, la tercera P, promotor. Protector, proveedor, promotor. Es una plataforma para que otros puedan llegar, para que mis hijos lleguen más lejos. Todo padre anhela que su hijo llegue más lejos. Pero para que eso ocurra es necesario una plataforma. Y esa plataforma la creas tú. Yo hoy estoy aquí por mis padres. Porque fueron la plataforma, y aunque usted no los vea aquí, fueron la plataforma para impulsarme. Fueron los que me dijeron palabra, los que me dieron esperanza, los que me dijeron, creemos en tu llamado, creemos en tu ministerio, y por eso estamos acá. Tal vez hoy usted también está acá porque sus padres fueron promotores. Sea usted un promotor para sus hijos. Su hijo quiere jugar voleibol, sea promotor para eso. Su hijo quiere ser un piloto, sea promotor. Su hijo quiere ser bombero, ayúdele. Pero casi siempre los padres quieren que los hijos sean lo que ellos quieren ser o lo que ellos nunca pudieron ser. Entonces, si yo soy abogado, mi hijo va a ser. ¿Quién dijo que tu hijo va a ser abogado, papito? No. ¿Sí? Magistrado. Ahora, si tu hijo tiene la intención de estudiar derecho y tú ya eres abogado, tiene una plataforma donde empezar. ¿Sí o no? Tiene el maestro de maestros al lado. Pero no por eso significa que tenemos que obligar a nuestros hijos a hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Es que él va a ser doctor. Hermano, pero si el pelado le gusta es veterinaria, ¿por qué lo vas a obligar a ser doctor? ¿Está conmigo? Somos personas individuales con sueños independientes. Ahora, si su hijo le dice que quiere ser youtuber, ahí sí no lo deje. Ahí sí no. ¿Cómo así? Primero estudia. Ay, señor. Bueno, a menos que Dios lo haya llamado a hacer eso, ¿verdad? Cuarta P y cuarta característica. El hombre de verdad es profeta para su casa. Y cuando hablo de profeta, no me refiero a lo que hoy se conoce como profeta, que son gente loca adivinando el futuro de la gente. No. Así es. Cuando hablo de profeta, hablo de la profecía que sigue vigente hoy, y es la profecía pedagógica. Es aquella que se da repitiendo o confesando o declarando las promesas y la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, hoy estoy profetizando la palabra porque estoy hablando de lo que está escrito. Eso es profetizar. Y quiero hacer referencia a una historia que está en Génesis 35:18.
para que miremos la importancia de que un padre sea profeta para su familia. Versículo 18 dice, Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. ¿Cómo le puso la mamá? Benoni. ¿Qué significa Benoni? Hijo de tristeza. Pero Jacob le puso Benjamín, hijo de mi mano derecha. Un hombre de verdad tiene que aprender a ser profeta de su familia y de sus hijos. La Biblia nos enseña el ejemplo de Jacob. Raquel fue la esposa de Jacob, por la cual él trabajó 14 años. Y el parto de Rebeca fue muy difícil, fue muy duro, muy doloroso. Significó dolor y sufrimiento. Por lo tanto, ella cuando estaba en medio de la agonía, puso y le dio un nombre a este hijo que significaba hijo de tristeza. Sin embargo, cuando Jacob se dio cuenta del nombre que había puesto Rebeca, intervino inmediatamente y dijo, no. Aunque él nació en medio de un parto difícil, un parto doloroso, no se llamará hijo de tristeza, sino que él será mi hijo de mi mano derecha. Tú como padre puedes marcar el destino de tus hijos, su futuro y hasta dónde ellos van a llegar. Jacob sabía lo que era tener un nombre de maldición. Jacob sabía porque a él lo llamaron el mentiroso, el engañador, y toda su vida tuvo que cargar con un rótulo negativo que le pusieron sus mismos padres. El mentiroso que robó la primogenitura, el engañador, iba a la escuela y lo veían como el mentiroso, como el engañador, el burlador. Tenía un nombre de maldición. Él sabía, ¿verdad?, que crecer con amigos, con un nombre que no era el correcto, significaba amargura de vida y que su propósito no se pudiera cumplir. La esposa soltó un nombre, pero él como profeta dijo, no será así. El hombre en el pueblo de judío tenía la autoridad de poner el nombre de los hijos. No era la mujer, sino el varón. Y en este caso él tomó la autoridad que le correspondía y dijo, mi hijo no será Benoni, mi hijo será mi hijo de mi mano derecha. Y miren, muchas oportunidades van a haber circunstancias en tu vida o en la de tus hijos, donde la misma vida y las personas le ponen etiquetas y rótulos a tu familia, a tu descendencia. Pero es allí donde tú como varón tienes la autoridad de Dios para levantarte y declarar que tus hijos no son hijos de maldición, sino que son hijos de bendición. El mundo, el enemigo, las circunstancias van a querer ponerle nombre a tus hijos. Van a quererle ponerle nombre a tu esposa, a tu relación, a tus generaciones. Le van a llamar el vago, le van a llamar el tonto, le van a llamar el homosexual, le van a decir el gay, le van a decir cualquier cantidad de nombres de maldición a tus hijos. Pero es ahí donde un hombre de verdad entiende su autoridad y se levanta a profetizar sobre ellos. No es lo que el mundo dice de tus hijos lo que ellos van a hacer, es lo que tú digas de tus hijos. Porque Proverbios dice que la vida y la muerte está en poder de la boca. ¿Está conmigo, hermanos? Es espiritualmente el hombre quien tiene la autoridad de ponerle nombre a sus hijos. Es más, es el cromosoma Y quien da la sexualidad al feto.
Y desde la ciencia se nos dice que es el hombre quien da identidad a sus hijos. Amén. Un hombre que no está presente y que no profetiza sobre sus hijos, ellos crecerán sin identidad, perdidos. Tus hijos necesitan saber lo que Dios dice de ellos. Y no es la madre quien se los va a decir, es el padre quien da identidad. Es el padre quien da identidad. Es el padre que da identidad. Hija, eres bella porque eres una princesa. Eres inteligente. Eres Benjamín, aunque el mundo diga que eres Benoni, eres Benjamín. Eres mi hija, eres mi hijo de mi mano derecha. Por eso hay tanta gente hoy rota, porque no tuvo un padre que se levantara a creer y profetizar sobre sus hijos. Mi abuela, que en paz descanse con el Señor, fue una mujer que declaró Benjamín sobre nosotros. Y aunque mi padre hubo un tiempo que se perdió, igual que yo me perdí, fui al mundo unos meses, muy largos esos meses, pero siempre hubo una persona profetizando en casa, diciendo, esta generación mía no son Benoni, son Benjamín, son hijos de mi mano derecha. Ellos necesitan oírlo. Necesitan oírlo. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Si usted como padre afirma lo que el mundo les dice, usted está cometiendo un grave error. ¡Bruto! Bruto como la madre, yo sabía. ¿Y la madre cómo así? ¡Estúpido! Bueno para nada. Oveja negra. ¿Cuántos se levantaron siendo la oveja negra? ¿Cuántos de aquí hoy que estamos y que nos ven en internet, lo único que escucharon de sus padres fue Benoni, hijo de tristeza, y padres enfermos que maldijeron sus generaciones diciéndole, no sé para qué te tuve, fuiste un error, no sé qué haces, no pareces mi hijo. Y mire que esta mujer, en un momento de tristeza y de dolor, maldijo a su hijo. Porque la mujer, por ser emocional y por ser un poco más, ¿cómo decirlo para que no la ofenda? A veces es dual en sus emociones. Mira, una mamá puede venir y decirte, te amo, hijo, y a los 5 minutos te da un chancletazo. ¿Sí o no? Y lo que te dijo te bendigo, al rato te dice estúpido o bruto. Por seres emocionales, la mujer tiende a veces a maldecir los hijos. Pero es el hombre que se levanta y le dice, Rebeca, Samuel no es un hijo de tristeza, Natalia no es un hijo de tristeza, no es un hijo de dolor, ellos son hijos de mi mano derecha. Si no hay un hombre que se pare a bendecir sus generaciones, ¿quién lo hará? Imagínese el hijo escuchando de su propio padre decir, te amo, estoy orgulloso de ti. Eres un Benjamín. Eres mi hijo de mi mano derecha. Eres el mejor hijo que he tenido. No hay nadie como tú. Serás un profeta a las naciones. Tu voz es la más hermosa. Ministras a las personas. Lograrás grandes cosas. Amén. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra sociedad? Que hay muchos hombres mudos. Mientras el mundo grita, hay hombres que no hablan. Y hay hombres que están dejando su responsabilidad espiritual a la mujer. Miren las iglesias llenas de mujeres carentes de hombres. Más entre nosotros no será así. Es que la oración es de las mujeres, el devocional es de las mujeres, es que el ayuno es de las mujeres. El hombre es un vago espiritual en casa.
¿Quién le dijo a usted que la vida y responsabilidad espiritual en la casa es para las mujeres? Somos los hombres quien llevamos los pantalones espirituales de la casa. Yo no ayuno porque mi esposa se para temprano y ayuna. Ella es la que ora. Ella es la que hace el devocional. No, señores. Por eso hay tanta gente hoy con un matrimonio a escondidas desbaratado. Porque no hay hombres de verdad que se lleven la responsabilidad de la espiritualidad en casa. Es el hombre el que el domingo se para primero y dice, vamos, vamos. Vamos a congregarnos. Hay oración, vamos a orar, vamos a servir a Dios. A veces la esposa que, párate. A provocar un coquito. Pero si fuera el trabajo, sí. Si hay una conferencia internacional, soy el primero. Pero para las cosas espirituales, ¿dónde estamos? Eso de orar es para las mujeres. Por eso tu casa está en ruina. Porque aunque ella lo haga, es tu responsabilidad. Ahora, si tú lo haces y ella también, gloria a Dios. Pero si ella lo hace y tú no lo haces, hombre, te hablo en el nombre de Jesús y te digo, te exhorto, levántate. Porque cuando viene un problema sobre la casa y te dicen que la economía va a cambiar, el que se para a orar eres tú. Cuando hay problemas emocionales con tus hijos, problemas en el colegio y situaciones duras, es el varón el que busca a Dios. Para que luego que esté con Dios llegue a la casa y cuando la esposa diga Benoni, tú digas no, Benjamín. Porque nadie puede hablar de lo que no tiene. Porque de la abundancia el corazón habla la boca. La responsabilidad no es de tu mujer, es tuya. Amén. Dígale a su mujer, perdóname. Si la tiene al lado, diga, perdóname si he sido un vago espiritual. Diga si lo vaya, ahora no se lo va a decir. Es su responsabilidad. ¿Dónde está su esposa? Que no está aquí. ¿Dónde están sus hijos? No, es que yo voy a la iglesia y mis hijos no van. ¿Cómo así? De vez en cuando que hay alguna situación. ¿Cómo así? Yo me acuerdo, mire, hermano, mire, mi papá, usted conoce a mi papá, ¿no? Y los que no lo conocen, pronto lo conocerán, pero el domingo, eso era, mire, se levantaba cada mañana y comenzaba a tocar el piano abajo en la casa. Él también toca el piano. Ya uno sabía, no, aquí no hay nada que hacer. Cuando suena el piano hay que pararse. No es negociable. Papi, es que hoy me duele la muela. ¿Cómo? Que la muela, con todo y muela vamos a la iglesia. Porque usted va al colegio aunque le duele la barriga. Se llama carácter. Y es el hombre quien da carácter. Ay, tiene fiebrecita. Mentira. Se para a las 10 de la mañana y anda jugando. No tiene fiebre. Pero usted sí lo manda al colegio como sea, ¿no? Pero a la iglesia, que falte. No, señores. Padres, ¿dónde van? Le dio chichi al bebé. Bueno, mire, carácter. Hermano, si usted tiene hijos varones, necesita formar hombrecitos. No le permita a la esposa formar al niño. Hay un video en las redes de un equipo de fútbol americano donde ponen primero las mamás a hacerle oposición a los niños. Entonces, están los niños de este lado y las mamás acá. Entonces, bueno, vamos a hacer un choque. Y si el niño choca y gana, entonces, aplaudimos. Todas las mamás dejaron ganar a los niños. 1, 2, 3, choquemos. Y, ganó. Vámonos, papás. Vamos a ver si vas a pasar de aquí, chino.
Silbato, todos los papás, ¡bum! Niño atrás, y el papá, ¡oh! Eso es el papá. Eso es el papá. El que enseña que la vida no es fácil. El que enseña que hay que hacer varón cuando hay que ser varón. El que enseña que hay que pararse aunque no quiera. El que enseña a que hay que echar para adelante aunque no queramos y nos sintamos cansados y estemos sin esperanza. Hay que pararse. Porque eso es un hombre de verdad. Amén. Que no deje que la mamá críe a los niños. Porque después los cría un poco delicados. Amén. Gloria a Dios, Señor. Diga conmigo, Benjamín. No Benoni. Benjamín. Tiene que levantarse un padre a decir, tú no eres un perdedor, hijo. Tú no eres un bueno para nada. Tú eres un hijo de mi mano derecha. ¿Tú sabes qué es lo más hermoso para un hijo? Saber que para su padre es importante. ¿Tú sabes por qué los hijos se duelen más con el padre que con la madre? Cuando yo visitaba las cárceles del Marceliano y andaba con los jóvenes, ninguno de ellos tenía problemas con la mamá. Por eso los días de las madres son llenos. Y los de los padres, solos. Nadie tiene problema con honrar a la mamá, pero sí al papá. ¿Por qué? Porque en el fondo el corazón del hombre anhela la autoridad del padre. La cercanía del padre. El abrazo del padre. Por eso Dios vino y se reveló como hombre. Dice, aunque papá y mamá me dejen con todo y eso, mi padre, ¿mi qué? Mi padre. Porque Dios sabía que iba a haber carencia de hombría. Más entre nosotros. Que tus hijos sepan que siempre contarán contigo. Que tus hijos sepan que tú siempre tienes una palabra de bendición para ellos. ¿Usted se recuerda la historia de Pablo Olivares? Yo le he dicho varias veces acá. Llegaba borracho a la casa, drogado, y la mamá no le decía Benoni, sino que le decía Benjamín. Tú vas a ser Benjamín, tú eres Benjamín. Y las palabras que dice un padre tienen poder sobre sus hijos. Tenemos como profetizar sobre ellos. ¿Tú sabes cuántas cosas le dicen a nuestros hijos en el mundo, hermanos? Aún de la misma familia. ¿Sabes cuántas cosas nos dice el mundo todo el tiempo? ¿Sabes cuántas cosas nos dice el diablo todos los días? ¿O a ti no te dice el diablo cuando te paras en la mañana que eres un fracasado? Me lo dice solo a mí, que no lo vas a lograr. Cada vez que tienes un sueño y un emprendimiento te dice, tú no lo lograrás. Pero nuestro Padre Celestial nos da un ejemplo de que Él tiene palabras de vida y no de muerte. Cada vez que tú vienes a Dios diciendo, no puedo, Señor, Dios te dice, sí puede, yo morí por ti, di mi vida por ti, yo mismo trabajo activamente en ti, todo lo puedes en mí, quien te doy las fuerzas. Dios nos levanta con su palabra. Dios nos llama a sus hijos, nos adoptó, somos parte de su familia y Dios dice, si tú estás conmigo, ¿quién? Ese es el Dios que nosotros vemos en la Biblia. Por lo tanto, el Padre es modelo y réplica de Dios. Tus hijos, algunos, todavía no tienen la capacidad de comprender a Dios. Pero la forma que ellos van a ver a Dios es como ven a su papá. Usted no puede enseñar a su hijo Maximiliano álgebra, porque todavía no está listo para aprender álgebra, ¿o sí? No, primero tiene que aprender los números y luego tiene que aprender a sumar y restar. Y todo es un proceso. En la vida de un niño, todo es un proceso. Usted le habla de Dios y él se imagina a Dios y él piensa en Dios, pero usted no puede hablarle teológicamente a un niño. Por lo tanto, la primera imagen que un niño tiene de Dios son sus padres. Y si su padre no lo bendice,
Y si su padre no lo abraza, y si su padre no lo afirma, ¿quién lo hace? El mundo lo hace. ¿Cuántos niños no quieren volver al colegio por bullying? ¿Dónde están los papás? Que le digan, no importa lo que ellos digan, no importa lo que el mundo diga, tú eres un Benjamín, eres mi hijo de mi mano derecha. Necesitamos levantarnos a eso. Tienes que darle identidad y destino a tus hijos. Amén. Hay muchos niños perdidos hoy. Yo una vez prediqué la generación de los niños huérfanos, porque hoy tenemos un montón de hombres grandes que no saben a dónde van. Y usted los ve perdidos en la vida. No saben. Y son grandes, pero por dentro se sienten niños. ¿Por qué? Porque no hubo un padre que les diera una identidad. No hubo un padre que les dijera, hijo de mi mano derecha. Si hay un lugar donde tus hijos deben correr cuando tengan problemas, es a ti. Si cuando tus hijos tienen problemas van a todo lugar menos a ti, pídele a Dios que te ayude. Porque tú como padre debes ser lugar seguro para ellos. La primera persona que tus hijos vienen a comentarle un problema debe ser tú. Pero ¿sabes por qué hay hijos que no vienen a ti? Porque lo primero que tú haces, en vez de bendecirles, es juzgarles. Entonces viene el hijo y le dice, mamá, mira, tú sabes que, no sé, ¿qué será? Me fumé un cigarrillo electrónico. Y entonces la mamá, en vez de explicarle y decirle, hijo, tú no eres un fumador, tú eres un Benjamín. No, mejor dicho, lo castiga, le da por todos lados, lo deja sin comida, 5 días encerrado en el cuarto, le apaga la luz, mejor dicho. Este niño dice, mire, porque tú y yo fuimos niños también. El niño dice, ¿para qué digo? ¿Para qué digo? Si digo, 5 días en oscuridad. Y si no digo, pues no pasa nada. Entonces el niño comienza a esconder de sus padres, cuando deben ser ellos los que escuchan. Sí hay que disciplinarlo. Pero yo aprendí de la Biblia que cuando hay confesión, el juicio debe ser más suave. Y cuando se descubre, entonces el juicio debe ser más severo. Y así es Dios. Cuando vienes tú y antes de ser descubierto, vienes y hablas con la verdad, hay que disciplinar, pero con misericordia. Porque hubo una intención de confesión. ¿Sí o no? Pero cuando no había intención de confesión, y sino que se descubre, no hay misericordia. Vamos con toda. 5 días de oscuridad. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cuántos son un Benjamín acá? ¿Cuántos van a bendecir a sus generaciones? Voy a terminar diciéndote esto. Un periodista hizo un estudio de 2 familias que vivían en la misma cuadra, en el mismo barrio, en la misma zona. Eso se hizo en el siglo XVIII en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. La primera familia era la de Matt Hughes. Él era un ladrón, un mentiroso y un borracho. Él tuvo 1026 descendientes. 1026. De ellos, 300 murieron prematuros, 150 fueron criminales, 100 pasaron más de 30 años en la cárcel, 70 fueron asesinos, 60 fueron prostitutas, 100 fueron borrachos y 110 murieron en la miseria. Ese fue el legado y la herencia que dejó Matt Hughes a su generación. En la misma cuadra vivía un hombre de verdad, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, llamado Jonathan Edwards. Y él tuvo 1029 descendientes.
300 fueron predicadores, 65 fueron decanos de universidad, 30 fueron presidentes de universidades, 60 fueron autores de libros, 30 llegaron a ser jueces de la nación, 295 se graduaron de la universidad, 100 fueron abogados, 60 fueron médicos, 3 fueron congresistas y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. 1 acumuló una herencia y un legado de maldición para su familia y sus generaciones. El otro acumuló herencia y legado de bendición para sus generaciones. Uno fue un hombre de verdad y otro fue varón. Y la pregunta que Dios nos hace esta mañana a nosotros los padres es: ¿qué herencia y qué legado vas a dejar en la siguiente generación? No son tus emociones, no son tus sentimientos, son tus decisiones de hoy. ¿Qué vas a decidir como hombre? Si vas a seguir posponiendo tu tarea, y tal vez tú crees que lo que hoy haces no va a afectar el futuro, pero sí. Dice la Biblia que la maldición alcanza la 4ª generación. Y sabemos que Cristo nos redimió de la maldición. Sin embargo, esa maldición que Cristo llevó en la cruz, yo debo tener el carácter y caminar en la gracia para aplicarla en mi vida. Si yo quiero ser un hombre que deja herencia y legado, voy a ser un hombre justo. No importa si no alcanzo riqueza, no importa si no soy promovido a los lugares más importantes, pero si algo voy a determinarme, voy a decidir, es que mi casa y yo serviremos al Señor. Mis generaciones serán predicadores, serán abogados, serán escritores, serán gente que influencie a este mundo para bien. Pero yo no voy a dejar un legado y una herencia de muerte ni de maldición. Mis hijos no serán Benoni, mis hijos serán Benjamín. Mis hijos no son hijos de maldición, mis hijos son hijos de bendición. Cuando el Señor nos dio una palabra para casa de bendición, cuando íbamos a empezar esta iglesia, Dios nos dijo en Isaías 65 que sería una generación bendita, que nuestros hijos son una generación de Benjamín, nuestros hijos son bendecidos. Y aunque hoy veamos lo contrario, yo voy a profetizar y yo voy a declarar las promesas y la palabra de Dios. Y hoy tomo la decisión de ser un promotor, un proveedor, un protector y un profeta para mi familia.